optimización de costes e identificación de ahorros en la PyME, y el que creo que el título de la misma es la verdad que bastante explícito. Hay que destacar la relevancia que tiene no solamente en momentos como el actual, sino en la gestión empresarial en general, no perder de vista estas cuestiones, ¿no? A mí el contenido de esta ponencia me recuerda al refrán, no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? En cierto modo. En todo caso, para ilustrarnos sobre este asunto, tenemos a dos expertos en la materia de Lideratur, Formación y Consultoría. Jesús Velasco, ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en dirección de compras, programa de desarrollo directivo, profesor titular de organización y gestión de proyectos en la Universidad Alfonso X el Sabio, profesor de programas directivos de compras de AERCE, la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos, y consultor de gestión de compras y mejora de procesos. Con él iniciará, digamos, la intervención Jesús, dará paso posteriormente a su compañero Rodrigo Alonso, que ya le presento, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Administración y Dirección de Empresas. Profesional de más de 20 años de experiencia en el área de compras, desempeñando posiciones de director de compras en empresas multinacionales. También profesor universitario de la UDIMA. Al igual que hemos ido haciendo con las anteriores intervenciones, en el chat del canal de YouTube, donde estáis haciendo el seguimiento, pondremos sus datos de contacto e igualmente pues, a cualquiera que nos escriba a EPIN se lo facilitaremos. Pues voy a dejar de compartir yo la pantalla. Sí, muchas gracias, Jesús. Te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Móstoles Desarrollo, a EPIN y al Ayuntamiento de Móstoles por esta gentileza de poder invitarnos a participar en esta conferencia tan necesaria no solamente para los emprendedores, sino para todas las pymes y micropymes, que realmente son el motor un poco de nuestra economía. Nos guste o no, son el motor realmente de nuestra economía. Bien, desde Lideratur lo que vamos a trabajar hoy, tanto yo como mi socio Rodrigo Alonso, vamos a poner en conocimiento, vamos a poner en manifestación para todos las personas que están siguiendo esta conferencia, un poco la importancia de la racionalización y la identificación de los costes que tenemos en nuestras empresas, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero de todos, es que cuando hablamos de concepto de reducir costes, lo que estamos hablando es obtener la maximización del beneficio con el menor gasto posible, Lo que tenemos que hacer sobre todo es analizar realmente cuáles son nuestros costes, analizar realmente, darnos una verdad sobre nuestra situación financiera y nuestra situación de costes, poner atención y poner foco en todos nuestros gastos de manera que podamos optimizar esos gastos, de manera que podamos ganar competitividad. Hay una cosa que a todos nuestros clientes, hay una cosa que en todas nuestras formaciones y en todos nuestros cursos manifestamos de una manera clara, es que nosotros muchas veces no somos capaces de identificar cuáles son nuestras ventas, cuáles van a ser nuestros clientes, pero lo que sí somos capaces de identificar y lo que sí somos capaces de poner foco es en cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros costes. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuáles son nuestros costes, analizar la idoneidad o la necesidad de todas esas partidas de gastos que tenemos en nuestras compañías y ver si necesitamos realmente esos gastos o si podemos prescindir de algunos o podemos buscar soluciones que nos permitan, evidentemente, recurrir a otras formas de ahorro, ¿vale? ¿Por qué es necesario reducir costes? La reducción de costes es una estrategia evidente que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en un beneficio muy a largo plazo. Es decir, nos va a permitir, por un lado, ganar en eficiencia, ganar en eficacia, hacernos mucho más rentables y a la larga también nos va a generar, evidentemente, mejorar nuestra competitividad dentro del mercado ante las empresas competidoras. Entonces, el hacer un estudio de un análisis de costes es la oportunidad que tenemos de que tengamos conciencia sobre el control de la propia estructura de costes, ¿vale? Analizar un poco cuál es nuestra estructura de costes e intentar, bajo un objetivo constante de equilibrar y disminuir los gastos, ganarlo, como os decía anteriormente, incrementar la rentabilidad. La clave no está en reducir costes. La clave está en optimizar y racionalizar los costes que tengamos en nuestras organizaciones. Eso es realmente lo que nosotros estamos viendo,
¿vale? Todos conocemos de alguna manera cuál es la estructura de coste de nuestras empresas. Básicamente tenemos unos costes directos y tenemos unos costes indirectos. Y ahí tendremos también unos costes secundarios que llamamos también costes de estructura. ¿Qué entendemos como costes de estructura? Todos aquellos costes que nuestra organización va a tener independientemente de que tenga actividad. Es decir, aunque no vendiésemos, aunque no fabricásemos, esos costes de estructura los vamos a tener, ¿vale? Es un elemento que nosotros vamos a dar por hecho. Entonces, a grandes rasgos tenemos por un lado los costes directos, son todos aquellos costes derivados de la propia actividad que nosotros estamos realizando, es decir, son aquellas materias primas, aquellos materiales, aquellos recursos humanos, aquella maquinaria, aquella energía que nosotros implementamos en la fabricación de un producto o en la elaboración de un servicio. Esos costes directos, evidentemente, los podemos identificar claramente y forman parte de los productos que nosotros elaboramos. Y por otro lado tenemos también lo que llamamos costes indirectos, que son todos aquellos costes que se nos van a producir en nuestras organizaciones, evidentemente, y que tendremos que verter, vaciar y proyectar sobre los productos o servicios que nosotros estamos desarrollando. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que esos costes indirectos van a ser función de nuestras ventas, van a ser función de todo aquello que nosotros pongamos en el mercado. Por tanto, cuando nosotros elaboramos un presupuesto en nuestra organización, ese presupuesto, sus costes indirectos, serán función de un tanto por ciento de nuestras ventas. Por tanto, si no cumplimos esos objetivos de venta, tendríamos que revisar también esos costes indirectos, ya que siempre existe una relación unívoca entre ellos. Por un lado, están esos costes que tenemos en la estructura de la empresa y por otro lado, evidentemente, esos costes del propio desarrollo de nuestro servicio, pero indirectamente se están alimentando. Si nosotros somos una fábrica, vamos a poner, de luminarias, por ejemplo, todos nuestros costes indirectos tendremos que repercutirlos en el precio unitario de cada una de esas luminarias. Si somos una empresa de construcción, todos esos costes indirectos, todos esos costes de estructura, tendremos que repercutir en la unidad productiva de nuestra organización, que no deja de ser otra que la construcción de edificios, que la construcción de viviendas, que la construcción de infraestructuras o la fabricación del elemento o componente que nosotros estemos elaborando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es identificar esos gastos, enumerar esos gastos para poder establecer una estrategia de optimización de esos costes. Por tanto, el primer paso que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es identificar todos nuestros gastos y saber dónde se va el dinero y en qué se va nuestro dinero y por qué necesitamos que el dinero se nos vaya en eso. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos consumir ese producto? ¿Por qué necesitamos ese servicio? Y replantearnos de alguna manera si existen alternativas a ese producto, si existen alternativas a ese servicio o si nosotros podemos establecer algún otro tipo de alternativa que nos permita evitar incurrir en ese gasto. La identificación de estos costes nace de un concepto muy utilizado en muchos ámbitos de nuestras organizaciones, como es la ley de Pareto. Algo que puede parecer obvio, es algo que se manifiesta desde hace más de 100 años. Es decir, la ley de Pareto de nuestros gastos, lo que quiere decir realmente es que el 80% de nuestro gasto se va a cumplir con el 20% de nuestros proveedores o con el 20% de nuestras categorías de gasto. ¿Vale? Esta ley de Pareto lo que nos va a ayudar es a identificar cuáles son nuestras familias de coste, nuestras familias de gasto y, evidentemente, a priorizar las acciones más importantes que tenemos que hacer y las acciones que van a marcar un peso más significativo sobre nuestro objetivo de optimizar nuestros costes. ¿Vale? Entonces, partimos primero por priorizar esas acciones, identificar esas familias de gasto sobre las cuales nosotros que tenemos que incidir. Una vez que lo tengamos identificado, replantearnos de alguna manera, lo primero, la necesidad o no de tener ese gasto dentro de nuestra organización, el buscar alternativas a ese gasto dentro de nuestra organización y definir una estrategia que nos lleve a poder prescindir de ese gasto o a poder optimizar ese gasto. Al final, nosotros lo que estamos haciendo es tomar unas decisiones en base a un plan estratégico que nace de la identificación de los gastos que nosotros tenemos en nuestras compañías. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. ¿Vale? Bien,
Una vez que nosotros tenemos este Pareto, una vez que tenemos identificado todas las familias de coste dentro de nuestras organizaciones, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es empezar a optimizar. Cuando hablo de optimizar, no me refiero a recortar. Recortar es algo muy agresivo. Cuando yo hablo de recortes, hablo de algo que necesito disminuirlo o incluso eliminarlo. Aquí lo que hablamos de optimización. Analizar para optimizar, racionalizar el gasto, ¿vale? Analizamos el gasto y justificamos la necesidad de ese gasto, ¿vale? Eso es el primer análisis. El segundo es a nivel de recursos humanos. Vamos a identificar a los empleados que tenemos y vamos a establecer cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos. Y sobre todo, cuando hacemos un mapa, evidentemente, de recursos dentro de nuestras organizaciones e identificamos las funciones que tiene cada una de las personas dentro de nuestra organización, vamos a analizar dos elementos. Primero, ¿existen solapes entre las funciones de dos personas? Segundo, ¿hay alguna función que no esté recogida dentro de las atribuciones que tenemos nosotros para cada uno de nuestros empleados? Y la tercera, ¿me interesa a mí como empresa gestionar ese recurso o puedo entender la necesidad o la posibilidad de externalizar ese recurso? Por ejemplo, nosotros tenemos que focalizar todos nuestros recursos humanos en aquellas áreas que son productivas para nuestra compañía. Y cuando hablo de productividad, lo estoy analizando con la rentabilidad de esa actividad. Pongo un ejemplo. La realización de las nóminas de mi compañía, si yo soy un taller mecánico o soy una pequeña empresa de fabricación, ¿es realmente un core para mi compañía? Evidentemente no. A lo mejor esa función es perfectamente externalizable. Hoy hablaremos de externalización. Por ejemplo, la necesidad de atacar yo con recursos propios la logística de mi distribución hacia mis clientes es algo que es core para mí, me va a generar más mercado, me va a generar un mayor nivel de confianza con mis clientes, o perfectamente puedo buscar una empresa externa especializada en ese tipo de funciones para que me realice el trabajo. Hablamos de externalización, ¿vale? Por tanto, analicemos el gasto, identifiquemos las funciones de nuestros empleados y nos queda una tercera pata que es muy importante, es la definición de las políticas de gasto. Muchas veces la optimización de los costes van también unidas a la racionalización de la política de gasto. Ajustemos las políticas de gasto realmente a las necesidades que tiene nuestra compañía. Evidentemente, eso es algo que de alguna manera debemos también de controlar, ¿vale? Muchas veces tenemos que hacer partícipes a nuestros propios empleados de la necesidad de optimizar el coste. Si la empresa va bien, nos irá bien a todos, pero si la empresa no va bien, tendremos que apretarnos el cinturón todos por la propia viabilidad de la compañía. Eso es una cosa que tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿vale? Bien, no queremos obviar el poder repasar algunas de las palancas del gasto sobre las que habitualmente tenemos que actuar, ¿vale? Esta es una pequeña relación que estamos haciendo, pero evidentemente hay muchas más y muchas de ellas son implícitas o particulares de cada tipo de organización o de cada tipo de mercado donde se enfoque de alguna manera esta organización. Hemos hablado anteriormente del gasto de personal. Identifiquemos cuánto nos cuestan nuestros trabajadores. Vamos a analizar en el mercado si existe algún tipo de bonificación por determinados trabajadores que podamos tener. Podemos aportar trabajadores que pueden estar en riesgo de exclusión social, podemos hablar de incorporar la posibilidad, evidentemente, que tenemos todas las empresas de cumplir con la Ley General de Discapacidad y que, evidentemente, también otro elemento también muy importante es analizar las bases de cotización de la actividad, ¿vale? Sabéis que en función del sector donde radique nuestra empresa y la actividad donde se encuentre enfocada nuestra empresa, en muchas ocasiones los costes de las bases de cotización son mayores o menores. El sector de la construcción, por ejemplo, las bases de cotización son muy elevadas, mientras que en el sector, por ejemplo, de oficinas y despachos, las bases de cotización son mucho menores. Entonces, aunque nosotros seamos una fábrica, por ejemplo, de vidrio, una fábrica de vidrio, evidentemente nuestro área de administración puede estar perfectamente trabajando en una base de cotización diferente a la que tenemos en nuestros centros de producción o en nuestras fábricas, ¿vale? Otro elemento importante es el reparto de la masa salarial.
el reparto de la masa salarial ya sabemos que prácticamente la ley en estos momentos nos obliga a que todos los pagos vayan incluidos dentro de nuestras nóminas, pero aún así hay veces que nosotros podemos establecer algún tipo de medida, como pueden ser las bonificaciones, por ejemplo, de los cheques del restaurante, evidentemente la estabilización de la gestión de las nóminas, que puede ser bastante significativa, ¿vale? Otro elemento importante es la formación. Todas nuestras empresas debemos dedicar un porcentaje de nuestros recursos financieros a la formación de las empresas. La formación de nuestros empleados, evidentemente, es el caballo de batalla y lo que nos va a hacer progresar. Vivimos en la era del conocimiento. El conocimiento, por fin, la materia gris, por fin, el know-how de las empresas realmente es el valor de la compañía, más que el valor de activo de la compañía. El activo de las empresas en estos momentos es el conocimiento, es su nivel de especialización y son las habilidades que tiene la propia empresa. Por tanto, el recurrir a la formación va a ser imprescindible y la posibilidad de que nos podamos bonificar esa formación es aún mayor. Pensad que las empresas con plantillas de entre 1 y 9 trabajadores se pueden bonificar el 100% de su inversión en formación de sus trabajadores. Insisto, la inversión en formación adecuada, en formación orientada a la empresa, es uno de los mayores focos de inversión que podemos hacer nosotros en nuestras compañías, ¿vale? Otro punto donde también podemos incidir y podemos analizar mucha palanca de ahorros en los costes de los seguros. Muchas veces no hacemos un inventario adecuado de los activos que tenemos que asegurar. Muchas veces evitamos leernos las pólizas y tenemos una serie de coberturas que o bien no necesitamos y estamos pagando por ellas, o muchas veces me he encontrado incluso con que tenemos coberturas que se solapan en unas pólizas y otras. Por tanto, estamos incrementando el coste en nuestros seguros de una manera artificial. Y en otras ocasiones es que no analizamos realmente las ofertas de los seguros. Sabemos, ahora mismo los que estamos trabajando diariamente con bancos, sabemos que los bancos en estos momentos están ávidos por vendernos seguros e intentar colocarnos cualquier tipo de póliza de seguros y las ligan muchas veces a estos bonos ICO o a estas vías de financiación que tenemos las empresas, ¿vale? Las aseguradoras, evidentemente, son mucho más especializadas que un banco y al fin y al cabo un banco va a actuar única y exclusivamente como mediador. Entonces, siempre defiendo la idea de, primero, analizar las ofertas que me puede ofertar el mercado y, sobre todo, trabajar directamente o bien a través con la compañía de seguros directamente o con la confianza que me puede dar un mediador. Pero siempre que trabaje con mediador, que me identifique el mediador cuáles son sus márgenes de beneficio. Es decir, que me identifique claramente cuál es su comisión, para saber exactamente, poder comparar peras con peras, no peras con manzanas. Evidentemente, siempre tengo que saber cuáles son las comisiones o cuáles son la percepción de bonificación que pueda tener ese mediador de seguros, ¿vale? Otra palanca de ahorro que muchas veces las empresas, cuando tenemos activos, cuando tenemos oficinas, cuando tenemos instalaciones, no sabemos manejar muy bien, es revisar y optimizar el valor catastral de nuestras instalaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el IBI, ese impuesto que nosotros, el impuesto sobre bienes inmuebles que pagamos en nuestros ayuntamientos, no solamente va a depender el gasto del IBI, sino que el gasto que nosotros tenemos en tasas de basuras, en plusvalías, etcétera, 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 va a ser función de ese valor. Entonces, muchas veces nos aparecen una serie de recargos que nosotros, de alguna manera, tendremos que solicitar a Catastro que haga una revisión de nuestra tasación catastral que nosotros tengamos. Y tampoco es una inversión excesivamente elevada. Nosotros lo estamos haciendo ahora con algunas empresas y estamos consiguiendo ahorros de entre un 15 y un 20% solamente con un análisis y una revisión catastral, porque realmente ha habido una modificación de las instalaciones o ha habido cambios en lo que son las propias instalaciones. Otro puede ser las bonificaciones que tenemos en I+D+I, que evidentemente no voy a hacer ningún tipo de comentario, habida cuenta de la interesantísima conferencia que nos han facilitado anteriormente y que nos han abierto muchísimo la posibilidad de poder contar con esas bonificaciones, incluso muchas veces, como ha dicho el conferenciante, incluso previamente, incluso a la propia ejecución de la propia actividad, ¿vale? Otro elemento muy importante que tenemos que tener dentro de nuestras empresas, es reducir los activos fijos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es variabilizar todo lo posible el gasto fijo. En el momento en que nosotros tengamos nuestros gastos fijos variabilizables, nosotros ganamos en flexibilidad, ganamos en libertad. Es decir, si yo tengo unas instalaciones que tengo compradas que para mí son un activo,
Si baja mi actividad, está claro de que no me voy a poder cambiar a otras instalaciones, salvo que esas instalaciones las alquile y yo me alquile otras más económicas. Es una opción. Pero hay una serie de gastos que yo estoy haciendo como fijos y que generalmente yo puedo variabilizar. Tenemos herramientas muy potentes como es el renting o como es el leasing. ¿Vale? Mucho cuidado con la posibilidad de afección de CIRBE que yo pueda tener con estas figuras, pero siempre es mucho más importante el variabilizar el coste que no descapitalizarnos en fuertes inversiones de cara a la adquisición de activos. Por tanto, por favor, pensemos como si fuésemos empresas huecas muchas veces y intentemos de alguna manera evitar y reducir en todo lo posible todos nuestros activos y sobre todo variabilizarlos. En el momento que nosotros tengamos activos variabilizados, tendremos libertad, tendremos flexibilidad y tendremos una mayor o menor capacidad para adaptarnos a la demanda de nuestras empresas, a nuestros mercados, incluso para poder movernos a nivel nacional o a nivel internacional con nuestra compañía, aquellas zonas en donde nuestro producto pueda tener mucha mayor venta. ¿Vale? Las inversiones en medio ambiente. Bueno, las inversiones en medio ambiente existen algunos tipos de bonificaciones fiscales, pero sí es cierto que en los últimos años cada vez las comunidades autónomas y el Estado lo que están haciendo es que están eliminando esos incentivos fiscales que nosotros de alguna manera nos ayudaban a ser un poco más eficientes desde el punto de vista energético, pero evidentemente todavía podemos seguir haciéndolo. Aunque no lo tengamos vía subvención, vía bonificación, sí podemos trabajarlo de alguna manera, evidentemente, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de imagen o desde el punto de vista de compromiso con nuestro planeta y con nuestra sociedad. ¿Vale? Y a partir de este momento empezamos a trabajar con lo que llamamos proveedores. Vamos a trabajar realmente sobre la estructura de nuestro coste como tal. ¿Vale? Doy el paso a mi compañero Rodrigo, que va a empezar a trabajaros sobre toda la parte de proveedores. Rodrigo. Estás muteado, perdona, Rodrigo. Perdón. Sí, muchas gracias, Jesús. Me comentaba David que vamos un poco apretados de tiempo, entonces voy a hacer únicamente un par de pinceladas en relación a la importancia de esa búsqueda de proveedores. Como comentaba Jesús, es creo que una labor que tenemos que hacer en todas las empresas. Es una primera segmentación de nuestros principales proveedores y en la medida de lo posible tener identificados cuáles son nuestros proveedores estratégicos, ¿no? Y en ese sentido podemos establecer una homologación de proveedores para ya tenerlos, por así decir, validados, ¿no? El poder ampliar a proveedores que nos puedan aportar un valor añadido también puede ser una de las medidas que podamos implantar, ¿no? Y por otra parte, bueno, sí que me gustaría también comentar, aunque sea brevemente, el tema de lo que son los costes ocultos que tenemos en todas las empresas, ¿no? Los costes ocultos al final es esa parte que no subyace o no aflora a primera vista, pero que haciendo un análisis un poco más concienzudo de, bueno, pues de nuestra actividad, podemos eliminar ese tipo de costes, como puedan ser, pues, por ejemplo, pues esas mermas, esas pérdidas o robos, bueno, todo lo que sean movimientos innecesarios de mercancía. Es bueno, quizá esta parte que no es tan evidente de costes ocultos, nos llevaríamos mucho las manos a la cabeza porque es mucho más volumen del que podemos, bueno, pues podemos encontrar a primera vista. Para eso yo siempre también digo que es bueno ponerse en manos de empresas, de profesionales, consultoras o empresas que nos puedan ayudar a identificar esos costes ocultos, porque muchas veces desde dentro el problema que nos pasa es que no vemos cuáles son nuestras ineficiencias. Sin embargo, desde fuera, una empresa externa nos puede ayudar a esa identificación de esos costes porque no tiene, por así decir, no tiene la miopía que muchas veces
tenemos en nuestros propios negocios, ¿no? Y nos pueden abrir a esa realidad. Y bueno, a partir de aquí ya, Jesús, yo creo que por nuestra parte damos por finalizada la presentación. Agradecer una vez más a la Asociación IPIM por contar con nosotros. Os dejamos también nuestra presentación y nuestros datos de contacto. Y bueno, pues encantado de haber participado y ojalá podamos vernos pronto en la siguiente. Muchísimas gracias. Muy bien, quiero aprovechar también para comentar, además, que cualquiera de los asistentes que quiera disponer de esta presentación, que no se ponga en contacto con nosotros a través del contacto de YouTube o el contacto que le puede facilitar tanto a EPIM como Móstoles Desarrollo, y nosotros podemos facilitarle esta presentación sin ningún tipo de problema para que él la pueda trabajar o la pueda estudiar, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rodrigo por además la verdad que todos los temas son muy interesantes y como bien ha dicho Rodrigo, pues lo había comentado antes por privado, digo que vamos un poquito mal de tiempo. De hecho, el seminario pensamos haberlo terminado a la 1 y nos queda la última intervención. Entonces, bueno, como podéis comprender, pues sí que se agradece que os hayáis ajustado y siento, Rodrigo, porque estoy convencido por lo que las diapositivas que ha pasado rápidamente Jesús, pues había muchos temas muy interesantes a contemplar, ¿no? Pues ya, bueno, como también ha dicho Jesús, y estoy recordando constantemente, en el chat del canal de YouTube he puesto los datos de Lideratur, formación y consultoría, tanto con los correos electrónicos de Jesús y de Rodrigo, pues si queréis o necesitáis contactar con ellos para que os ayuden.